Imanaya Kasanki, mis yuntas del Tahuantinsuyo. Hoy les traigo un video hablando de las diabladas, de Ecuador, Bolivia, y Perú. Una danza algo diversa, según el lugar realizado, pero que tienen a su vez mucho en común, en la resistencia cobriza. Creada en la época de la colonia. Es una de las tantas cosas, que une a nuestros pueblos andinos sin importar fronteras, y lo cual nos hace sentir tan orgulloso de lo que somos. Por lo que no debería existir discusiones, de que si es mío, o tuyo. Lo heredado y ancestral, jamás se le niega a nadie, por más que exista fronteras. Bueno, sin nada más que decir, inicio con el vídeo. Diablada de Ecuador. Recalco esto, ya que quizás exista confusiones. Y es sobre la bandera de Pillaró, algunos dicen que es una copia del estado boliviano. Pero esto es imposible, ya que el orden es diferente. La bandera de Bolivia se creó en 1851, mientras que, en 1754 Pillaró ya contaba con los colores, que lo caracterizaban. El cantón Píllaro, revive la mágica tradición ancestral de la diablada, que reúne a un gran número de turistas de distintas partes de Ecuador, y el extranjero para disfrutar de baile, colorido e increíbles máscaras típicas de este evento cultural. El orden de la participación de los bailadores de las comunidades y barrios en la danza, diablada. La diablada, más conocida como Diablada de Pillaró, es una de las fiestas populares de Ecuador. Sus orígenes se remontan a la época de la colonia, en el siglo XVII. En la que los indígenas se disfrazaban de diablos en repudio a la imposición de la fe católica, pero también al maltrato físico, psicológico, económico y moral, que recibían de los españoles. Máscaras y trajes son resultado de la labor artesanal de los pillareños. Cada día mientras dura el festejo, se pueden apreciar comparsas de distintos barrios de la ciudad. Esta manifestación cultural, que en 2009 fue declarada como Patrimonio Cultural e Inmaterial de Ecuador, por la UNESCO. Convoca del 1 al 6 de enero, a miles de personas quienes participan de las llamadas, partidas, o comparsas tradicionales que recorren, en medio de danzas y cánticos las comunidades rurales, hasta el centro de Píllaro. La Diablada de Píllaro, siendo una de las fiestas populares de Ecuador, se asemeja a una liberación ante las rígidas normas, y la austeridad de la Iglesia Católica. Ya que en los días del festival, es cuando las iglesias se cierran, para dar paso a los diablos. Los integrantes, de cualquier edad o procedencia, se disfrazan de diablos y se introducen en la comparsa principal para unirse al festejo, el cual tiene una duración de 8 horas, y es muy común ver a cientos de turistas entremezclados en la algarabía. El origen real de esta costumbre todavía es muy discutido, pero entre algunas leyendas que circulan, se cuenta una historia que, había pelea entre dos caseríos, los de Marcos Espinel, acudían a cortejar a las mujeres de Tungipamba. Los padres y hermanos de estas mujeres, al enterarse de tales actos, querían dar un escarmiento a los enamoradizos. No encontraron mejor manera que, aprovechando la oscuridad, se disfrazaron con máscaras semejando a un diablo, para espantarlos. Otra historia muy popular nos dice, cuando los terratenientes celebraban el inicio del nuevo año, la servidumbre comenzó a utilizar disfraces de diablo, como una manera de apropiarse de la personalidad del personaje, odiado y discriminado con el que debido a su situación en aquella época, se sintieron identificados con él. Cuenta otra leyenda que a los indígenas de la colonia les daban un día al año para el descanso. Este lo aprovechaban para disfrazarse de diablos y distraerse. Fue también una forma de rechazo al dios cristiano, tomando como base sus antiguas creencias. El ritual se realizaba primero en las grandes haciendas. En la actualidad, la personificación del diablo se ha transformado en una muestra de ingenio y carisma para cada participante. Los historiadores locales aseguran que antes de cada comparsa había 6 diablos. Ellos eran esclavos que iban abriendo el camino a sus amos, quienes bajaban al poblado para poner a prueba sus virtudes dancísticas. En Tungurahua, se cumple una tradición folclórica y ancestral que evoca y encarna al paganismo en su máxima expresión. Llamativos y bulliciosos desfiles, degustaciones de platos típicos, exposiciones artísticas, eventos musicales, entre otros elementos, forman parte de esta festividad que se cumple durante los primeros 6 días del año, con la Diablada de Píllaro, ubicado a 40 minutos de Ambato. Esta es la celebración más grande e importante de la localidad, y en cada edición reúne alrededor de 80.000 visitantes de todo el país y otras naciones. El rojo es el color predominante de los atuendos, de quienes desfilan e inundan de alegría las céntricas calles de la ciudad.
Los trajes además incluyen flequillos, puños, guaraguas y demás adornos, en tonalidades negras, amarillas, verdes, lilas, marrones y azules. Sin embargo, las enormes e intimidantes máscaras de la fiesta ponen el toque distintivo. Para muchos este elemento es la esencia de la Diablada, pues como dije, personifica el sentido pagano, rebelde y contestatario. El Museo de Rumiñahui coincide en que las caretas son parte esencial de la celebración mayor del cantón, y conllevan además un significado importante para el folclore local, como nacional. Diablada de Bolivia. La Diablada de Oruro es una manifestación cultural expresada en música, indumentaria y baile, principalmente durante los carnavales. El investigador, Max Harris, considera que la leyenda del Chiru Chiru estaría relacionada con la rebelión de Túpac Amaru II, que se llegó esta danza de Oruro en 1781, fecha en que recién apareció esta danza en actual Bolivia. En Oruro existe un santuario en honor a la Virgen del Socavón, quien era venerada originalmente el 2 de febrero, pero esta fecha se desplazó a las fechas del carnaval en esta ciudad, durante el período de independencia boliviana. El estudio de la Diablada, en 1961, de la historiadora y etnomusicóloga, Julia Elena Fortún, titulado La danza de los diablos, intenta demostrar la relación entre la Diablada y danza de la región de Cataluña, ya que tal vez el origen de la Diablada nació, quizás como inspiración del el Bal de Diables, de España. Ya que las dos danzas representan la lucha entre el bien y el mal, donde la figura del arcángel Miguel y sus ángeles batallaron con las fuerzas del mal, representado por Lucifer y sus demonios. Este acto fue representado durante el banquete de bodas de un conde de Barcelona, en 1150. La Diablada pertenece a las danzas enmascaradas más populares del altiplano boliviano, teniendo un origen colonial. Es interpretada en el inicio del carnaval, o en las procesiones en honor a un santo por fraternidades, agrupaciones que incorporan, en algunos casos, varios cientos de participantes. Por otro lado, este baile es entendido como la victoria del bien sobre el mal. Existen muestras pictóricas que hacen alusión a la danza desde el tiempo de la América precolombina. Se distinguen dos importantes tipos de mitos, uno relacionado con el pueblo de los Urus, uno de los grupos étnicos más antiguos de Abya Yala. Sus descendientes de ese pueblo son, alrededor de 1500 y conocidos como Uruchipaya, viven cerca del lago Poopó en Oruro. Según la tradición oral, revelan la relación entre el Chiruanina, que era una especie de Robin Hood andino, y la Virgen de la Candelaria, también, la Virgen del Socavón, cuya imagen apareció milagrosamente dentro de una mina de plata a finales del siglo XVIII. Otro punto de referencia son las riquezas escondidas en el interior de las minas, y su correspondiente explotación por los mineros. La danza comienza con formaciones y saludos a la Virgen. Los personajes están dispuestos en dos columnas, con los personajes malignos Satanás, Lucifer, y la China Supai a un costado, el arcángel Miguel al otro y el cóndor en el medio. En formación ellos saludan al resto de los diablos en ambos costados. Los diablos comienzan sus saludos en grupos de A4, saltando y rebotando, en uno u otro pie. Luego la banda toca una marcha lenta, y el ángel entra con paso marcial y con una cruz y un espejo, deslumbra a los diablos, quienes retornan a sus posiciones originales. En este territorio no existía la figura del Satanás, que probablemente fue incorporado después por la invasión de los cristianos. Aunque sí se encontraban criaturas mitológicas andinos, con caracteres ambivalentes, que quizás podían ser peligrosos. La denominación nace y se consolida, en un proceso histórico de aceptación de la danza de diablos, de indígenas mineros, hacia toda la sociedad de Oruro. Este proceso abarca el período de 1944, donde las agrupaciones de comparsas de diablos, le llamarían Diablada, recién en Bolivia. La denominación de el tío podría ser una deformación de la palabra española Dios. Se le hace ofrendas de coca, cigarrillos y alcohol. De esta manera, podrían haber sido los mineros los creadores de la Diablada, aunque carece en algún aspecto de lógica, el hecho de que hayan adaptado la figura del tío Supai a la misteriosa especificación barroca sobre el bien y el mal. Un documento de Bolivia está basado en la teoría de que la Diablada moderna, para los orureños, la Diablada se habría originado en rituales ancestrales realizados por la etnia Urú, que se establecieron desde las costas del Pacífico de Perú hasta el altiplano.
concentrándose en Paria, Orinoca, Coipasa, y a las orillas del Titicaca en Puno, Poopó, y Desaguadero hace más de 2000 años. Rendían culto al Tiwa, quien era el dios protector de la naturaleza. El estudio hace referencia al dios llamado Tiwa. En el caso de Oruro, es el dueño de cavernas y refugios rocosos. Los urus veneran a esta deidad mediante la danza de los diablos, siendo él el personaje principal. Posteriormente este nombre fue hispanizado como Tío, y como producto del sincretismo, el Tiwa fue representado como la figura de un diablo arrepentido, convirtiéndose en devoto de la Virgen del Socavón. Diablada de Perú. Recalco que en Perú, se celebran muchas danzas, donde siempre resaltan la temática de diablos y demonios. Solo por mencionar algunos como la danza de diablos, de Cajamarca. El son de los diablos, de Lima. Los diablecos, de Lambayeque. Danza de los Sakura, de Cusco, por ejemplo. Pero en esta ocasión solo me concentraré en la Diablada de Puno. La Diablada es una danza mestiza puneña que hizo presencia en el año 1668 junto a la Morenada. Se habían creado en la época de la explotación de las minas de la Icacota, en Perú. Esta danza representa la lucha entre el bien y el mal. Al ser una danza mestiza que exhibe los elementos de la religiosidad autóctona y cristiana. Su origen, por recientes estudios, se basa en las tradiciones de adoración a la Pachamama, nacidas en Juli, en la colonia. El investigador, Enrique Cuentas Ormachea, expone que la diablada puneña es ejecutada por sicumorenos, tocando bombo, tambor redoblante, platillos y triángulo. Ejecutando huainos sincopados, y los personajes danzantes eran diablos caporales, diablos menores, chinas diablas, el viejito, el negro jetón, el león, el murciélago, el cóndor, el oso, y el gorila. Estos personajes se muestran en el festival Virgen de la Candelaria, que inicia el 25 de enero, finalizando el 8 de febrero. Que muestra rituales ancestrales donde los hanchanchus y chulchuquis conviven con los hombres en torno a la Pachamama. La danza mantiene el conjunto de sicurís del barrio Mañazo, en Puno. La diablada y la morenada se origina en la desmoralización de los trajes religiosos, la ropa de culto de los curas y la ropa de los santos en el siglo XVIII. Es anterior de la gran rebelión encabezada por el gran Túpac Amaru II. Lo que es aviayaleño, andino, quichua, cobrizo, y cholo de chulerías, es el sentido que adquiere esa imaginaria tradicional católica, que surge como expresión de rebelión. Como espíritu revolucionario del pueblo andino, ante el sometimiento hispano, y burla al cristianismo, entrando los diablos a las iglesias, ante su ideología represiva y opresiva. La representación tuvo muchos cambios desde esas fechas, cambios como las máscaras, que en su tiempo eran de yeso, y para los cabellos, eran utilizados los hilos de los costales de bayeta de la época. Todo era tradicional y pequeño, se presentaba en fechas importantes de la Iglesia Católica. El personaje incorporó características del diablo europeo, como un fauno con cola y tridente. El terror se convierte en alegría, ya que los diablos marchan de contentos de plenitud, no dan miedo sino satisfacción, la satisfacción que produce el arte. La diablada es una expresión de rebelión, con humor hondo. Y esa es la diablada puneña. En 1577, los jesuitas se establecieron en Juli, Puno, y en los días festivos, se realizaban funciones teatrales a los que ya estaban acostumbrados los aymaras, y se presentaban comedias y autos sacramentales. El doctor Ricardo Albulú indica que en una carta del padre Diego González Holguín a su superior, los jesuitas en su misión en Juli enseñaron a los nativos un canto y danza sobre los 7 pecados capitales, y cómo los ángeles vencieron a los demonios, para así cristianizar a los cobrizos. Juli fue conocida como la Roma de las Indias. Es uno de los centros culturales desde donde se difunde la figura del diablo. Ancianos aymaras exponen cómo se regocijaban por la batalla entre arcángeles y demonios. El mito narra cómo el Padre Jesucristo dominaba el reino del bien, y su hijo, Supai, fue contaminado por el mal. La lucha terminó cuando Supai vence al Padre, nivelándose las fuerzas entre ambos. Por ello danzan, festejando cuando se equilibraron las fuerzas, porque fue el momento en que el mundo empezó a avanzar. Su historia precolombina del origen de la diablada, data en la época inca, se inició en la danza ceremonial, en homenaje al Hanchanchú, que es el guardián de las minas.
Danzaban con cuernos, lo cual las máscaras estaban hechas del cuero, de la cabeza de la taruca, que es el venado andino. Saltando y moviéndose de un lado a otro. A su vez, que los sicuris tocaban músicas, al mismo tiempo que le dedicaban ofrendas, de coca, chicha y el sacrificio de una taruca, que luego danzarían con su cabeza, para que el animal no se sienta triste, y llegue feliz a los apus. El Hamchanchu es descrito como un humanoide pequeño, con nariz de cerdo, y cuernos de taruca, algo malo, y a su vez gentil. Con la llegada de los europeos, se comenzaron a utilizar también los cuernos de los toros, y los chivos. A inicios de su origen, esta danza era conocido como diablos de mañazos, eran descritos así por los cuernos que ellos tenían en sus máscaras. El ángel es descrito como el protector, que cada vez que alguien quería robar, o una entidad maligna, querían lastimar a los mineros, que trasladaban los metales, el ángel Gabriel se les aparecía, disparando rayos desde su espada, espantando así a los delincuentes como a los demonios. Por ello en esta danza el ángel que representa al Akya, o sea el rayo. Se le describe que tiene una espada en forma de rayo. El ángel que participa en esta danza, también lo hace en el chatripulí, con alas, faldón y claro, la espada. Pulí, en aymara significa, ángel. El caporal o diablo mayor, tiene una máscara grande cubierta de oro y plata, cubierto de reptiles, orejas en forma de sapo, colmillos en los labios, y grandes cuernos. Eran construidas de yeso y luego de latón. Los modelos de las máscaras, fueron influenciados por elementos de culturas de Perú, por los cobrizos, haciendo así homenaje a sus antiguos dioses. Como en, Sechín, Chavín, Nazca, Paracas y Mochica. Entre muchas otras deidades de los incas, y anteriores a ellos. Se pueden apreciar en las costas, y centros de Perú, donde están ubicados el Antisuyo, y el Contisuyo. Esos antiguos dioses fueron tachados como demonios por los cristianos. Esto es debido, porque los españoles al ver esas características extrañas con colmillos, se les hacía diabólico. En resumen, la diablada nació por una danza ritual incaico, con cuernos de la taruca, al honor al Hamchanchu, guardián de las minas, quien fue para dar origen a los pasos de esta danza. Mientras las máscaras salieron de dioses antiguos en Perú, y con la invasión europea. Se utilizó elementos del cristianismo, con alteraciones en la vestimenta de los curas y sacerdotes. Por la inmensa riqueza de sus costumbres, leyendas, y lo variado y colorido de sus músicas, danzas y fiestas. Perú es nombrado y conocido como capital folclórica de América. La festividad de la Virgen de la Candelaria es patrimonio cultural e inmaterial de la humanidad por la UNESCO. Es una de las tantas cosas que hace sentir orgullosos a toda la nación. Bueno, espero que nunca olviden que siempre hemos estado juntos. Desde el Tahuantinsuyo, y también en la época de nuestra esclavitud. En todo ese tiempo siempre hemos compartido muchas cosas, como también en la actualidad. No solamente nos une la cordillera de los Andes, también la Amazonia, nuestra historia, nuestra raza, nuestras lenguas, nuestros tejidos. Y como ya sabrán, también nos une nuestra gastronomía y folclore. Toda cultura, siempre es creado por el pueblo, y lo heredado y ancestral nunca se le niega a nadie, aunque ahora exista fronteras, por culpa de la invasión española. El mundo ya nos ve como uno solo, así que mejor hay que empezar, de vernos nosotros mismos, como un solo país. Eso ha sido todo el video por hoy mis yuntas, espero que les haya gustado, se despide su compatriota Tahuantinsuyano, Yaguar Kunturi, y recuerden de proteger la flora, y a los animales, porque junto a ellos, somos hijos de la gran Pachamama. Tupananchis Kama.